El gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, ha invadido Ucrania. Dice que no es una invasión, dice que no es una guerra. De hecho, está amenazando con 15 años de cárcel a los periodistas que dicen eso. Dice que es una operación militar especial para salvaguardar la soberanía y la seguridad de Rusia. Para nosotros, quienes vivimos al otro lado del mundo, es muy complicado el tema. Yo quiero agradecer a la embajadora de Noruega en nuestro país, Ragnhild Immerslund. Ella es embajadora de Noruega en México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. El que haya accedido a esta conversación. Noruega es vecina de Rusia, tiene frontera con Rusia, es miembro de la OTAN también desde 1949. Pues es un país muy interesado en tratar de preservar la paz en toda la región. Señora embajadora, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿no le están funcionando bien las cosas a Vladimir Putin? Si él pensaba que iba a tomar control de Ucrania en unos cuantos días, pues parece que no fueron así las cosas. Y lo que he visto es una reacción de Europa en que más bien se ha unificado y está mostrando un rostro mucho más unido del que habíamos visto en el pasado. Sí, yo creo que hemos visto en los últimos meses y más que todo desde que empezó este conflicto, esta invasión agresiva en Ucrania, que la Unión Europea y la OTAN están más unidos que nunca. Yo creo que la respuesta de los aliados en Europa, pero también de los países del mundo, ¿no? La comunidad internacional ha mostrado que el acto que hemos visto de parte de Putin brecha con todas las leyes internacionales y hay que condenarlo enérgicamente y fuertemente, y eso hemos hecho, y también nuestra respuesta ha sido muy unida. Lo curioso es que hay países pequeños que tienen frontera con Rusia que pues tienen razones para tener temor. Estoy pensando en Finlandia, en los países bálticos, y está Noruega, que pues sí tiene una gran extensión territorial, pero una población muy pequeña. No tienen temor de que al asumir una posición fuerte contra la invasión, pues puedan generar represalias de Rusia. Bueno, nuestra posición geográfica no es nueva. Siempre hemos vivido con Rusia y hemos tenido la suerte de nunca tener una guerra con Rusia. Yo creo que somos uno de los pocos países que tiene frontera con Rusia, que tiene esa relación histórica pacífica, ¿verdad? Y también Rusia, la Armea Roja, nos ayudó durante la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo, Sí, sí. entonces nuestra relación con Rusia es complicada porque Rusia es un gran vecino que ha tenido como su historia agresiva, pero también hemos aprendido a vivir con Rusia y hemos tenido cooperaciones con Rusia en asuntos muy estratégicos, especialmente en el norte. Pero claro, esta situación ahora en que estamos viviendo, sentimos que las cosas están cambiando. Hemos decidido de disminuir las relaciones bilaterales y el contacto bilateral a lo mínimo, porque lo que está pasando ahorita no es aceptable y tenemos que reaccionar con fuerza, ¿verdad? ¿Tiene razón Rusia en sentirse amenazada por Ucrania? No, el actor agresivo ahora es Rusia. OTAN, que él está usando como ejemplo, es una organización de defensa colectiva y OTAN no ha lanzado ninguna amenaza hacia Rusia ni Ucrania, ¿verdad? Lo que está haciendo Putin está tratando de cambiar la responsabilidad de la situación en que estamos a otros agentes, pero el único responsable de la situación es Putin y el gobierno ruso. Putin ha dicho en innumerables ocasiones que Ucrania es históricamente parte de Rusia y dice además que si Ucrania se integra a la Unión Europea o a la OTAN, pues esto sería una gran amenaza a la seguridad de Rusia. Es un derecho fundamental de los países de poder escoger su orientación geopolítica y de la determinación, ¿verdad? Ucrania también puede tomar sus decisiones sin que su vecino se meta en eso. Y hasta ahora Ucrania no ha amenazado a Rusia, es Rusia que ha invadido a Ucrania. De hecho, tengo entendido que Ucrania se eliminó sus fuerzas nucleares, que tenía fuerzas nucleares cuando era parte de la Unión Soviética en 1994, y pues además su ejército y su presupuesto militar son muy pequeños en comparación con Rusia. Sí, y además era parte de su acuerdo, ¿no? Que Ucrania iba a eliminar sus armas nucleares y que lo hicieron.
Y ahora vemos que hay un agresor y es Rusia, no hay otro agresor en este conflicto. Yo he visto que aquí en México, bueno, el gobierno de México ha tomado la decisión de condenar enérgicamente esta invasión, pero al mismo tiempo veo que muchos simpatizantes del presidente López Obrador, particularmente los que vienen de la izquierda más radical, consideran que, pues, que Rusia no está haciendo más que defenderse. ¿Le preocupa a usted que, pues, los mexicanos piensen que está justificada la intervención militar en Ucrania? Yo creo que todos los países que hemos experimentado invasiones o ser colonizado, que también Noruega hemos vivido en una situación de colonia con nuestros vecinos, Con Suecia, ¿no? con Suecia y con Dinamarca, que ahora Ujú. son nuestros mejores amigos, ¿verdad? Yo espero que los mexicanos, y eso hemos visto también del parte del gobierno mexicano, que ellos entiendan ahora que la situación que estamos viendo es una invasión de otro país a un país pacífico. Y eso no se puede explicar, no se puede, solo hay que condenarlo, no se puede, como se dice, entenderlo Interpretarlo, o sí, justificarlo. justificarlo. Es totalmente injustificable. Muchos países de Europa, no sé cuál sea la posición de Noruega, están, además de condenando la invasión, están tomando medidas, sanciones económicas en contra del gobierno de Rusia. ¿Qué está haciendo Noruega? Bueno, Noruega no es parte de la Unión Europea, sí somos parte de OTAN, pero lo que hemos decidido es también asumirlos a las mismas sanciones económicas que han tomado la Unión Europea. Ujú. Nosotros creemos que estas sanciones económicas son importantes para ejercer presión sobre Putin y sobre sus aliados. Además de esto, Noruega también ha decidido de contribuir con armas militares a Ucrania. Lo cual es un rompimiento de, pues, de la tradición de Noruega, ¿no es así? Sí, eso no es una decisión fácil. En Noruega tenemos una ley que nos prohíbe exportar armas a países que están en conflicto. Y la decisión que fue tomada es basado en que, bueno, no es una exportación, es una donación. Y también vemos que tenemos la responsabilidad ahora de ayudar a Ucrania a defenderse, tiene la legitimidad de defenderse a un agresor externo, ¿verdad? Aparte de eso, quiero mencionar que en Noruega tenemos un fondo soberano que tenía sus inversiones en Rusia y también El hemos fondo tomado... soberano más importante del mundo, de hecho. Sí, es muy grande. Y tenía y tiene todavía inversiones importantes en Rusia, pero han decidido de congelar estas inversiones. Y últimamente quiero mencionar que también que Noruega ha decidido ahora aumentar nuestro apoyo humanitario, que es muy importante al pueblo ucranio, de 200.000 millones de coronas noruegas, que es una cantidad muy importante para ¿Qué nosotros. significa en términos de euros o de dólares? Creo que 200 mil son millones. 255 millones de dólares. O sea, para un país pequeño, ¿qué población tiene Noruega? Noruega tenemos una población de 6 millones. Un país con una población relativamente pequeña. Relativamente, pero nuestra posición geográficamente nos sentimos muy afectados por lo que está pasando. Suecia y Finlandia han estado tradicionalmente alejadas de la OTAN y ahora están empezando a decir que quizás reconsideren esta posición. ¿Qué piensa usted? Sí, Suecia y Finlandia no son miembros de OTAN, pero sí tienen una cooperación muy cercana con OTAN. Y ahora hemos visto que la población en Finlandia y en Suecia están cambiando su opinión. Se sienten también afectados por el conflicto, pero justo hoy vi que el gobierno sueco ha tomado la decisión de no iniciar un proceso sobre eso en este momento y tiene que tomar sus decisiones basado en, bueno, tienen una larga historia, ¿no?, de estar ahí, pero la cooperación cercana que tienen con OTAN es muy apreciado por todos y muy importante durante esos tiempos. El gobierno de Rusia ha señalado que uno de los objetivos de su operación militar, de su invasión de Ucrania, es desnazificar Ucrania. No me da la impresión de que Ucrania sea un país nazi o fascista. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que eso es parte de la propaganda de Rusia en estos momentos. Y hemos visto la reacción muy fuerte, particularmente de Alemania, que realmente sabe de qué se trata el nazismo. Y lo que vemos ahora en Ucrania no tienen
un gobierno nazista. De hecho, Ucrania es un país democrático y esa ha sido una de sus virtudes, pero también de sus debilidades. Ha habido una gran alternancia de partidos y de personajes en el poder. No puedo pensar que un país tan democrático pues pueda ser al mismo tiempo fascista. No, yo no voy a dar como sellos de etiquetas en gobiernos así, pero sí, Ucrania ha tenido un proceso democrático muy importante en los últimos años y sabemos que esos procesos no son fáciles, pero de llamar a un gobierno nazista como han hecho ahora es parte de la propaganda rusa, que yo creo que también es importante que todos ciudadanos en México, en Noruega, en Europa, por todo el mundo, son vigilantes ante este tipo de propaganda, porque es parte de la guerra ahora que se está realizando. Vladimir Putin acababa de lograr una reforma al sistema electoral de Rusia que le permitiría permanecer en el poder por lo menos hasta el 2036. Tenía control o tiene control absoluto de Rusia. Está en una posición quizás con mayor poder que cualquier gobernante en Rusia desde Stalin. Y sin embargo tomó la decisión de invadir Ucrania. Hay quien piensa que se equivocó, que esto de hecho puede llegar a poner en riesgo su propia posición al frente del gobierno ruso. ¿Qué opina? Bueno, es un poco difícil ahora entender por dónde está la opinión rusa, ¿verdad? Pero sí vemos que hay demostraciones y hay manifestaciones en Moscú, en San Petersburgo, hemos visto. Pero también sabemos, ¿no?, que en Rusia tienen leyes muy estrictas contra manifestaciones y contra la media. Y realmente ahora es ilegal, te ponen en cárcel si tú protestas ante la guerra. Pero esas medidas también, creo yo, es una muestra, ¿no?, que la opinión pública no está atrás de la decisión que ha tomado Putin ahora. Esa es su responsabilidad que él ha tomado y yo no creo que sea apoyado por el pueblo de Rusia. Me llama la atención que Noruega efectivamente, lo sabía y lo olvidé, no es parte de la Unión Europea. ¿Cuáles fueron las razones de la decisión? ¿Cómo se decidió? ¿A través de un referéndum? Sí, hemos tenido 2 referéndums. El último que tuvimos fue en 1994. Era casi mitad-mitad. Pero la decisión, bueno, había que aceptarla y el gobierno lo que hizo era firmar acuerdos con la Unión Europea para que podamos seguir nuestra cooperación económica y también política y también en asuntos de política exterior. Entonces, aunque estamos afuera, realmente somos muy aliados con la Unión Europea. Y creo que son razones complejas, que no voy a necesitar un programa completo Una historia de Noruega para... sí, para explicarlo. ¿Qué tan importante es el comercio de Noruega con Rusia y qué tan importantes son las inversiones del Fondo Soberano de Noruega en Rusia? Bueno, no me acuerdo por el momento la cantidad, ¿no?, que tiene el fondo en Rusia, pero sí es bastante, y como Noruega también es un país petrolero y de energía, nuestra compañía Equinor también tenía inversiones y proyectos en Rusia, pero también ahora ellos se van a retirar de eso. También exportamos un poquito con Rusia, pero no es tan importante, pero sí las sanciones sí afectan a nuestro comercio también y a nuestro sector económico. Pero lo que vemos es que la población noruega está ahora muy atrás de las sanciones y entienden que es una medida necesaria en la situación que estamos. Entonces, aunque nos afecta negativamente en términos de economía, es la medida necesaria que hay que tomar. ¿Noruega aceptaría refugiados ucranianos? Sí, ya hemos recibido más de 700 que ya llegaron. Claro que la mayoría ahora han llegado a Polonia y los países cercanos de Ucrania. Y Rumanía y Polonia principalmente. Sí. Pero hemos ahora introducido esta medida que se llama protección colectiva, que es una medida que asegura que el proceso de tener el derecho de quedarse en Noruega es más fácil y menos administración. Y estamos ahora preparándonos de recibir miles de refugiados de Ucrania. Señora embajadora Ragnhild Immerslund, embajadora de Noruega en México y algunos países de Centroamérica, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.